Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Vamos a comenzar con un tema y que podría anunciarse así: un fantasma recorre los pinos, el fantasma del populismo, para hacerle un homenaje al Manifiesto Comunista. Pero realmente parecieran los pinos obsesionados con esto. Este tema, ya en junio, julio, si mal no recuerdo, fue una de las primeras veces en que Peña Nieto habló sobre el peligro del populismo ante un grupo de priistas. Pero luego la cosa subió, realmente escaló, cuando ya fue a la Asamblea General de la ONU y entonces le advirtió al mundo que aquí estamos enfrentando peligros. Y uno diría, bueno, es el Medio Oriente, es el islamismo, es la catástrofe económica en algunas partes. No, el populismo. Aquí ya dijo populismo de izquierda y derecha, que se quiere aprovechar para algo este clima de inconformidad que existe con muchas de las políticas económicas. Y luego, en estos últimos días, Videgaray en Lima también dice que hay aquí un tema central, la lucha contra el populismo, contra la demagogia. Bueno, eso es lo que queremos discutir en este primer momento. ¿Qué es el populismo? ¿Y a quién le están mandando el mensaje? Esto de a quién se lo están mandando es mucho más fácil de entender. Es un mensaje en relación a Andrés Manuel López Obrador. Yo creí que era a Donald Trump. También. Bueno, pero lo que pasa es que, como ya decías, hay un populismo de izquierda y uno de derecha, según Lipset, muy claramente desde el Political Man, desde el hombre político, 1960. Pero el tratamiento al populismo es muy anterior, viene del populismo norteamericano y del populismo ruso, de la vieja Rusia, no de la Rusia soviética. Hay todo un tratamiento desde distintas ópticas. Lenin se tira contra el populismo. ¿Qué es el populismo? Tiene un ensayo muy largo. Y en México y en América Latina en general, el populismo se ha identificado con gobiernos que se apoyan en una base popular muy amplia, desvalida o con muchos desvalidos, y entrega prestaciones, hace derramas de distinto tipo de recursos, alimenticios, de construcción, de viviendas y otras, a cambio de no entrar a reformas, o no sé si a cambio, pero o mientras se pueden hacer reformas más de fondo. También el populismo ha sido identificado en las etapas de los 30 y los 40 con un movimiento político generalizado en América Latina que encabezan el general Cárdenas en México y según Octavio Yanni también Perón en Argentina, muy claramente, y el brasileño Getúlio Vargas en Brasil, que tienen partidos que desarrollan toda una decisión de entregar, de hacer reformas agrarias, de hacer una serie de medidas que no son necesariamente populares, sino que ya son tomando instituciones del Estado, como es el caso de Cárdenas o de Getúlio Vargas o el mismo Perón, que no hacen solo las derramas a un movimiento social, sino tomando institucionalmente, incluso poniéndolas en las constituciones de esas repúblicas. Se trata de un fenómeno muy complejo que está siendo últimamente, en los últimos tiempos, analizado en Argentina, en la Argentina de Kirchner, en donde el populismo se ha impuesto como la filosofía fundamental, impulsada por un ideólogo que es Ernesto Laclau, y en otros países como Perú y otros que tratan de, es decir, Bolivia, Ecuador y Venezuela, que impulsan una serie de transformaciones
populares. Esto es más o menos la interpretación de lo que ha sido el populismo hasta ahora. Yo diría que el populismo es un triángulo que efectivamente muy, digamos, como elemento general permite englobar un montón de expresiones políticas que van desde el peronismo hasta el trumpismo, que básicamente viene a decir, a ver, hay un pueblo bueno, el pueblo norteamericano, hay un sector malo, en este caso los migrantes mexicanos que nos vienen a quitar el paraíso en el que veníamos, y hay un líder arriba que dice, yo los voy a liberar de esa situación, en, digamos, contraste con otras ideologías que proponen reformas complejas, negociación política, procesos, digamos, y mucho más barrocos o mucho más alambicados, ¿no?, para la transformación social. Yo diría que el populismo es básicamente ese triángulo, ¿no? Entonces, el discurso puede ser facilón, o sea, si me eligen a mí, yo voy a quitarle a los malos, a la mafia en el poder, o a la casta, o al grupo que oprime al pueblo bueno, y así tenemos pues una pervivencia del populismo desde en Latinoamérica de manera muy clara, desde los 30 hasta la fecha. Yo creo que el tema central del miedo de los pinos, retomo lo que tú planteas, Lorenzo, pues es básicamente las encuestas que hoy tenemos en los cuales el conjunto de reformas, digamos, de corte, o sea, las hijas del Pacto por México, ni logran consenso popular. Hay que ver los índices ¿cómo se llama?, de aprobación del propio gobierno, pero también el índice de confianza del consumidor. O sea, si ven el de la semana pasada, la gente no está tan mal como en otros tiempos. Dice, bueno, pues mire, más o menos ahí voy tirando, pero el país lo ven muy mal. Es decir, el número de mexicanos que ven mal el rumbo del país es tremendo. Entonces el presidente dice, qué barbaridad. Este paquete de reformas, en vez de verlo como la tierra prometida que hace algunos años decían íbamos a tener, pues es el México de toda la vida. Y el temor es que efectivamente llegue un líder que diga, a ver, señores, esto no está funcionando. O sea, solo me lo explico así. Es decir, es un temor que los paraliza y ese temor es el 2018. Luego sorprende que digan, no sé por qué están adelantando la sucesión. Pues como de qué hablaríamos si el presidente va y lo dice en la ONU, ¿no? Es decir, el que está adelantando efectivamente la carrera al 18 es el propio jefe del Estado. Y eso, y aquí termino, pues sí denota que él está viendo un país que no está entusiasmado, que el conjunto de reformas que nos prometían la gran transformación no han dado los resultados apetecidos, no todavía. La Secretaría de Relaciones dijo que en realidad el discurso en la ONU no se estaba refiriendo a México, sino a cuestiones internacionales. Incluso se dijo, está hablando de que en situaciones de crisis donde las instituciones empiezan a debilitarse, pues ya ven lo que ocurrió el siglo pasado, el siglo XX, con fenómenos que tienen elementos de populismo, aunque fueron más allá, como el fascismo y el nacionalsocialismo. No era el populismo de Perón, pero hay elementos ahí o también. El PRI, ¿no? A lo mejor también nos están advirtiendo en contra de ellos. Sí, no, que desde luego que también no hubo mucho eran populismo. populistas ellos. Pero, en fin, que no era una cuestión interna, pero como ya venía Peña Nieto hablando de eso en más de una ocasión en el informe, etcétera, pues es inevitable decir, no es cierto, se está refiriendo a cuestiones internas, en donde entonces pueden aparecer, por lo pronto, dos personajes que se pueden ubicar o que han ubicado con esto. Desde luego López Obrador, que es en populismo de izquierda. Cuidado, por lo tanto, con lo que pueda venir con López Obrador, pero también el Bronco. El Bronco, algunos ya lo están identificando con cierto populismo de derecha, porque puede haber, dentro de las diferentes connotaciones que tiene el populismo, es decir, un líder que también le llamaban en algún momento, le empezaron a llamar bonapartismo, un líder que a nombre de las masas y del pueblo, que supuestamente cuenta con su apoyo, empieza a hacer decisiones y actos arbitrarios, pero apoyado en lo que supuestamente es el respaldo del pueblo. Y una dosis de demagogia, en fin, algo de lo que casi cualquier gobierno democrático tiene en alguna dosis. Nadie se escapa de dosis de demagogia, de pretender representar a todo el pueblo, pero dicen, pero el populismo es un poco como por fuera de las instituciones o al margen de las instituciones. Algunos agregan ese elemento, entonces por eso hay que... Pero la pregunta aquí sería, si es tan riesgoso y tan peligroso cualquiera de estas acepciones del populismo, los que están ahorita gobernando y los que están dentro de las instituciones, ¿qué pueden hacer? Pues hay mucho que hacer entonces, porque entonces no depende tanto de los electores que elijan o no elijan a un líder, que si lo eligen no es que lo estén considerando populista, aunque pudieran eventualmente alimentar, sino decir, bueno, ¿qué es lo que tienen que estar haciendo ustedes? Pues tienen que dar buenos resultados, se ha dicho mucho. Ustedes tienen que dar buenos resultados para evitar precisamente que se genere
esa situación, tienen que fortalecer las instituciones a partir de un cumplimiento cabal de sus propios objetivos. O sea, hay mucho que pueden hacer todavía, incluso hablando de la sucesión aquí para el 18, hay mucho que puede hacer este gobierno, que podría o que tendría que hacer para evitar que eventualmente la gente se vaya por otras opciones más peligrosas desde el punto de vista institucional. Un par de puntos quiero poner rápidamente. Quizá tiene razón quien encuentra el origen de esta corriente en la Revolución Francesa. En la Revolución en donde uno de los instrumentos de difusión es El Amigo del Pueblo, un periódico. Es Marat, si mal no recuerdo. ¿Y qué quiere decir esto? En ese fines del siglo XVIII es una sociedad en donde hay una pequeña aristocracia, el rey, su corte, y muy pocos espacios entre ellos y esa masa enorme de franceses que tiene una vida muy diferente. Entonces, el pueblo son los desprotegidos, son la mayoría. A ellos apela la Revolución Francesa. De allí también salen los narodniki rusos, que son unos jóvenes de las ciudades que van al campo a ver la condición en la que viven de siervos los rusos. Y el populismo norteamericano, después de la Guerra Civil, se va a tener una incidencia en el Partido Demócrata, en Woodrow Wilson, cuando habla de que estas instituciones nuestras han sido pervertidas por intereses muy minoritarios. Entonces, el populismo está, el corazón de esto es la injusticia que se percibe. Si se percibe por parte de una buena número de ciudadanos que hay un trato injusto hacia ellos y que hay un grupo privilegiado, muy privilegiado, y una enorme cantidad de no privilegiados, ahí está. Entonces, ese es el origen, no es el general Cárdenas, que por cierto no se fue fuera de las instituciones y es nuestro mejor populista, usó todas las instituciones, la reforma agraria venía en la Constitución, el apoyo a los sindicatos lo mismo, nunca jamás se salió de la institucionalidad. Entonces, hay el populismo mexicano usó las instituciones, pero tiene su raíz en la percepción de una enorme injusticia. También el argentino y el brasileño usaron las instituciones con partidos políticos que llegaban al poder y usaban las instituciones para desarrollar políticas que se han calificado como populistas. Yo quisiera referirme a algo que decía José Antonio, que es que el presidente en la ONU, el presidente Peña Nieto, en la ONU se refirió a un populismo que fue ubicando más bien internacionalmente y que claramente se estaba aludiendo al populismo griego, al populismo español de Podemos, que han empezado a declinar o a llegaron a un momento muy alto en cuanto a aceptación y ahora están declinando. Pero poco a poco, ese populismo que se refirió a nivel internacional se ha ido concentrando, sobre todo ya en estas declaraciones de Videgaray, y del propio presidente a la situación de México, al peligro para México. Sí. Si Podemos estuviera en el debate nacional, yo entiendo que estuviera preocupado por eso. Por cierto, ha tenido un descalabro importante en la última encuesta. Si efectivamente tuviéramos una riquísima discusión sobre corrientes ideológicas en el mundo, me comería la versión, efectivamente, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en realidad estaba pensando el presidente en otra cosa. Para mí está claro que políticamente está el tema del 18 y económicamente está la versión esta de que esperen a que las reformas den resultado. Y lo dice Lorenzo May, lo dice perfectamente, la percepción de injusticia es una cuestión que mueve a este tipo de movimientos y es imposible decir que en México no tenemos esa injusticia presente. O sea, tienes el 52% de la población, los que ganan un sueldo con 2 salarios mínimos que no les alcanza ni para comer. Yo me pregunto, ¿y quién tiene interés de mantener una economía así y un sistema representativo tradicional
cuando los resultados son paupérrimos para la gente. La sensación de agravio que tienen la mayoría de los ciudadanos es enorme. En consecuencia, para mí el problema no es tanto el populismo cuanto la ecología que te lleva a un populismo. Decir, ¿qué le pides a la gente? ¿Que esté esperando que las reformas les den los resultados que no han llegado? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? El Consejo Coordinador Empresarial también advertía en contra del populismo. Le decía, también lo advirtieron en el 6 y en el 12 y ahora vamos a otra nueva elección. ¿Y qué les van a decir? Aguanten, sean pacientes. En algunos años esto va a dar resultado. Pues yo creo que está bastante claro a qué se refieren y no creo que sea Podemos, ciertamente. El tema, vaya que sí va a dar, pero nos vamos a un corte porque se nos acabó el tiempo. Espérenos un pequeño momento y volvemos. Bueno, si en el bloque anterior hablábamos del populismo y todo lo que esto conlleva, yo quisiera llevar ahora la discusión a un tema que me preocupa y me preocupa mucho, y es que este país lleva 20 y tantos años desde que se abrió, digamos, públicamente la discusión. Por supuesto, el tema es mucho más antiguo, con una crisis de derechos humanos enorme. Viene, por ejemplo, un relator de la ONU y nos dice, a ver, señores, probablemente tengan muy buenas intenciones, porque siempre decimos de las leyes que estamos cambiando y todo lo demás, pero su porcentaje, déjenme decirlo beisbolísticamente, de bateo es bajísimo. El 98% de los delitos que se cometen en este país no tienen absolutamente ninguna consecuencia. Y aunque no hay una política de Estado, así un señor sentado en un escritorio que diga, viole derechos humanos aquí, allá y acullá, tienes un fenómeno absolutamente extendido en todo el país, una especie de epidemia en donde policías, en fin, autoridades de todo tipo sobajan al ciudadano y lo llevan a una situación de absoluta impunidad. Para mí es contrastante que este país que va en Perú o en cualquier otra parte presumiendo su estabilidad macroeconómica, que la tiene y ha hecho un montón de reformas económicas para abrirse al exterior, tenemos TPP, etcétera, en todos los foros internacionales, en todos, es que no hay un dictamen en el que salgamos bien, es señalado como el país de la violación masiva de derechos humanos. Nos hemos peleado con el de la tortura, que decía si era sistemática o no. Después vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos leyó la cuartilla completa diciendo tiene una crisis de los derechos humanos brutales. Y bueno, viene este último relator de la ONU y nos dice, pues mire, sí, han cambiado su constitución, han hecho muchas cosas para poner a los derechos humanos en el centro, pero la situación es terrible. Yo digo, y aquí dejo, con esto abro la provocación, que México es a los derechos humanos lo que Grecia es hoy a las finanzas públicas. Es decir, no hay institución internacional que no le diga, tiene usted un grave problema, gasta bastante más de lo que tiene usted un problema muy serio de operación macroeconómica y llevamos 20 años con esto. No sé cuándo se tiene que activar la alarma para decir, a ver, señores, no podemos garantizar una convivencia razonable cuando nadie se hace responsable que los derechos humanos en este país sean un elemento central de la vida político-institucional. Fallan todas las instituciones, están fallando todas, no hay una sola que funcione, pero en un tiempo parecían funcionar. Hubo un tiempo cuando había una presidencia autoritaria, fuerte, que quizá podía llamar a cuentas a los suyos y decirle al gobernador, por ejemplo en este caso al de Veracruz, hay un problema tuyo aquí, es escandaloso cómo se están violando los derechos humanos en tu estado. O lo arreglas o te vas. Y en muchas ocasiones se iban. Pero lo que veo... Los iban. Lo que veo ahora como un problema es que todas las instituciones mexicanas siguen siendo básicamente las mismas. Unas más, otras menos. La Suprema Corte sí ha cambiado un poco, pero no mucho, en relación a lo que fue en la época clásica del priismo. Pero ya nadie las controla. Entonces podrán venir todas las comisiones esas y decirnos, aquí están las fallas, pero no hay nadie que sea capaz de controlarlas porque siguen siendo las antiguas. Necesitábamos unas nuevas instituciones. Esa era la tarea de Fox, ¿no? Esa es la que debió de haber empezado. Cada una de esas instituciones reformarla a fondo, porque ya estábamos en otro juego. La presidencia dejó escapar hilos y cada uno de esos hilos sigue siendo el antiguo hilo. Y entonces está haciendo lo que se le da su gana. Nos pueden venir otra vez, otra comisión a decirnos de los derechos humanos y no hay nadie que se meta a la institucionalidad, porque es muy difícil.
y estamos dejando correr el tiempo sin hacer nada más que aceptando los regaños. Yo creo que una de las cosas que valdría la pena enfocar es la caída en la defensa de los derechos humanos, no solo en los penales en los que se está poniendo el acento últimamente, a propósito de estos grandes crímenes como el de Iguala, Ayotzinapa, Tlatlaya u otros, sino en derechos humanos básicos también, tal vez no tan agraviantes como el de la falta de seguridad, pero el derecho a la educación, por ejemplo. Hemos estado construyendo por decenas y decenas de años un monstruo que ha lastrado al sistema educativo, que llegó a ser bueno en un tiempo en México. Yo creo que en los años 30, 40, 50, cuando se impulsó una educación pública de cierta calidad, en donde nuestros padres y abuelos fueron formados, había una educación valiosa y un respeto por el maestro. Ahora tenemos un lastre terrible en el gremio de maestros que no cumple con sus tareas, en el Estado mexicano que los ha tolerado, y no solo desde las perspectivas del nacionalismo revolucionario, del PRI, sino que cuando Fox llega, ya que lo mencionas, Lorenzo, a la presidencia de la República, no solo no se conforma con sacar al PRI físicamente, al presidente priista de Los Pinos, pero no saca toda la cultura priista y los pactos políticos principales los hace con el Bester Gordillo, que es la enemiga pública número 1 de la educación y de la educación de calidad. De tal manera que estamos aquí en presencia de una crisis de los derechos humanos que es claramente la más agraviante, la más dramática en términos de seguridad pública, de los crímenes, de la protección de la vida, pero las otras están fallando de una manera... Y es uno de los déficits de esta democracia, que por lo tanto es difícil llamarla democracia. A lo mejor hay más pluralismo, a lo mejor se abrieron los canales de acceso al poder más o menos, pero en términos de los objetivos de la democracia es no solo la cuestión de la corrupción y la impunidad en general, sino los abusos de poder. Es decir, se trata de frenar abusos de poder, entre los cuales está precisamente las violaciones a los derechos humanos en términos de su integridad física, en términos de su seguridad corporal, etcétera, libertades. Y eso es lo que no se ha logrado tampoco aquí, es decir, eso también sigue arrastrándose y hasta por la cuestión de la guerra contra el narcotráfico probablemente se empeoró, porque al no tener el control de las instituciones, pues entonces simplemente se siguen cometiendo muchas de las injusticias anteriores, no hubo estas reformas institucionales en el Poder Judicial, no solo la Suprema Corte como tal en términos de su autonomía, sino todo el Poder Judicial que está verdaderamente podrido y no se ha hecho nada al respecto, en serio. Mencionaba, esa era la tarea o lo que esperábamos o la expectativa que se generó como consecuencia de la alternancia, es decir, pues se trata de un cambio de sistema político, esta es una transición de un régimen autoritario donde hay corrupción, donde hay impunidad, donde se violan los derechos humanos de manera más o menos sistemática y de manera impune, pues eso es lo que se tenía que transformar. Fox se dedicó más a buscar la reforma económica, dejó de lado el compromiso con la transformación política, con el combate a la corrupción, a la impunidad, a los derechos humanos, al respeto a los derechos humanos a través de un control más estricto de las instituciones policíacas, militares, etcétera, el propio ejército, en la medida en que también incurre en violaciones a los derechos humanos. Eso se dejó totalmente de lado. Intentó su reforma energética, Felipe Calderón también en estos 12 años, la reforma fiscal. Ese era el objetivo, se cambió de transformar el régimen político a buscar las reformas estructurales que ya logró Peña Nieto en todo caso, no sabemos... de la Constitución. Pues, sí, la energética, una fiscal más o menos ahí, pero se dejó de lado y por eso es que el régimen a final de cuentas sigue
seguimos arrastrando con buena parte de ese régimen. Pero a ver, yo digo que el Estado, en este caso, esta organización de la convivencia, tiene tres patas y no hay que confundir una con otra. Una es la reforma económica, se han hecho reformas macro y ya discutíamos en el primer bloque, no han tenido repercusión en la mayoría. Luego tienes una reforma política que pluraliza el sistema político, no estamos conformes con la democracia que tenemos, la calidad de la misma, pero en fin, hoy claramente hay partidos, aquí en la ciudad gobierna un partido, Puebla lo gobierna otro, es decir, eso cambió en el país, pero perdónenme, el tema de seguridad, derechos humanos y justicia sigue igual. O sea, 20 y tantos años después, tú no puedes decir ante las cámaras que este país es mucho más seguro. El INEGI dice, 7 de cada 10 ciudadanos se siente inseguro en el barrio en el que vive. O sea, no es un asunto ni de la guerra de Calderón, ni de la guerra de Mancera, ni de la política de Moreno Valle, ni del gobernador de Chihuahua. Es una cosa generalizada. La violación de derechos humanos no es un asunto que se dé en Guerrero y no se dé en Veracruz o se esté dando por la policía de Tamaulipas y no ocurre en Oaxaca. Es algo generalizado. La falta de confianza en la justicia en este país no es que, si voy a los tribunales del Distrito Federal, ahí son aseadísimos, ahí tuvimos un documental que acreditó cómo funcionan las cosas aquí. Si vas a los penales de cada uno de los estados, no es que unos funcionen impecablemente y los federales no. Es decir, es un desastre todo el área. Y el sistema de seguridad, derechos humanos, ¿qué es lo que nos vino a decir el relator? Pues tienen muy buenas intenciones, pero el 98% de sus acciones son fallidas. Y perdón, una cosa es o sea, son los tres pies. En este tema de seguridad, justicia y derechos humanos tenemos un fracaso colectivo enorme, porque ya se fue Calderón y ahora dice, no, pues ya lleva este presidente 3 años y el fracaso es clamoroso. Y no veo yo, no sé si ustedes distinguen, en la clase política una preocupación clara de decir, oiga, ¿ya oyó lo que nos dijo el relator? Digo, si fuera el gerente del FMI en Grecia, decir, están ustedes quebrados. Este país, caballeros, está quebrado moralmente, nos lo están diciendo desde fuera, y está quebrado en términos de credibilidad en sus instituciones, porque todos tenemos miedo, el 70% tiene miedo en el lugar donde vive, y eso merece una respuesta que hasta ahora no hemos visto. Me preocupa mucho, por eso decía lo de Grecia, todo el mundo suelta las alarmas de los populistas que arruinan economía. Pues aquí el sistema institucional lo tenemos arruinado, somos la Grecia de los derechos humanos, y la respuesta me parece francamente un poco alentadora. Pero insisto, quizá las instituciones estaban mal desde antes, pero había un poder supremo que cuando algo estaba, un foco rojo, decía, esto me lo arreglan, por las buenas o por las malas me lo arreglan. Cuando viene el cambio, de lo que se trataba, los estadistas que nunca llegaron a México, pero que deberíamos de haber tenido, era echarse a cuestas la difícil tarea de ver institución por institución la de educación, que servía muy bien para propósitos políticos, pero no educaba. La de la justicia, sobre todo esas, la de la seguridad, y cada una de ellas meterse a fondo, iniciar más allá de un sexenio, pero nunca se hizo ni siquiera el intento. Entonces, claro, la economía, como dice Crespo, pero la economía ya venía de atrás las reformas, simplemente se montaron en la más fácil. Sí. Pues bueno, tenemos ese tema que creo que merece nuestra atención. Por supuesto, en otros programas profundizaremos en el mismo. Les propongo ahora que tomemos un respirito, regresamos en un instante, estamos en el primer plano. Vamos a tratar ahora un tema que es por demás alarmante y lacerante por el contexto en el que se da. Es esta casa muy rica que se ha denunciado en Oaxaca del actual gobernador con un costo de $7 millones, que cuando se piensa en la Casa Blanca que fue denunciada como un conflicto de intereses para el presidente de la República, pues tiene una gran resonancia, pues por estar dirigida al jefe de Estado. Pero a mí me gustaría decir que el gobernador Cue era toda una expectativa, como lo fue Fox, como fue no solo de cancelar una serie de privilegios, pero está en un estado de los más pobres que tiene la República, no culturalmente hablando, pero económicamente hablando, sí es uno de los estados más pobres, en donde una casa de $7 millones, equivalente en términos de precio a la Casa Blanca,
pues es un insulto nacional, es una bofetada, sobre todo viniendo de un gobernante que fue apoyado por las fuerzas democráticas, por una coalición de partidos, estaba el PAN, el PRD y otros, y con una ilusión de cambio enorme. A esto se suma que en cuanto lo denunció el periódico Reforma, si no recuerdo mal, sacaron la información que estaba en internet de la arquitecta que hizo esa casa, pero también después se publica el día de hoy con detalle en el mismo periódico que Cue hizo una remodelación de sus oficinas que costaron 16 millones de pesos en un edificio que ya era nuevo de por sí. Es decir, realmente en un país que tiene tantas carencias, tantos problemas, no solo educativos, sino alimentarios, etcétera, tener este enorme despilfarro en un gobierno, pues lo deja... En un gobierno en el que se tenían esperanzas, porque él se mostró duro con Ulises Ruiz, y el gobierno de Ulises Ruiz termina con esta casi revuelta que hay en la ciudad de Oaxaca. La APO, que es un estado casi insurreccional al que se llega ahí contra Ulises. Se requería pues de alguien que estuviera 180 grados en el otro camino. Ahora que se habla de que somos transparentes, ya tenemos toda una estructura de transparencia, ¿no? ¿Y cómo se sale, cómo se sabe y cómo sale esto de la casa de los 7 millones? Porque la arquitecta, a la hora de anunciar sus éxitos, puso exactamente igual que en la Casa Blanca. El equipo de Carmen Aristegui usó una revista secundaria en donde la esposa del presidente presume su casa, y aquí la arquitecta, bueno, pues como arquitecta y arquitecta de gente rica, pues presume la casa que ha hecho y dice, aquí está esta casa. Y de allí sale, es decir, lo tienen guardadito, pero no muy bien guardado. Y uno se pregunta, ya no por razones morales, sino por razones de inteligencia, es una absoluta estupidez hacerse una casa de esas dimensiones. Ahora está la del gobernador, exgobernador de Nuevo León, Medina, ¿no? Que la tomaron como la casa del pueblo. Que ya alguien puso allí unos letreros y dice, esta es la casa del pueblo en un fraccionamiento riquísimo. Pues, ¿qué estarán pensando? Oye, y hablábamos del populismo en el primer bloque, y ahora dirás, en Nuevo León el Bronco lo primero que hizo fue cerrar una propiedad por la que pagaba 400,000 pesos de alquiler el gobierno de Nuevo León. Porque, bueno, simplemente le parecía que así se vive. Yo me pregunto cuánta gente vive con 400,000 pesos y él lo pagaba solo por concepto de alquiler. No agrego nada a lo que dijeron certeramente sobre Cue, es una de las grandes decepciones de este país. Era un hombre que, bueno, pues estaba llamado a renovar Oaxaca, y tenemos esta respuesta, lo decías tú, Paoli, de la Casa Blanca pasamos a la Casa de la Verde Antequera, en la forma en que lo enunciabas, y es para mí una catástrofe ética, porque un individuo que estaba llamado a hacer eso, tú dices en un estado pobre, perdóname, si lo hiciera el gobernador de California sería un escándalo. Sí. Si lo hiciera el gobernador de Texas, o sea, a mayor razón. Eso es dramático. Pero en este caso tú dices, ¿a quién se le ocurre cuando los niveles de ingreso público, además se supone que son transparentes, el nivel de sueldo que ha podido tener Gabino Cue para totalizar una propiedad de 7 millones de dólares? Es decir, no sé si efectivamente ese sea el valor exacto, pero en todo caso resulta ofensivo y, como dice Lorenzo, contraintuitivo. O sea, cualquier político que tenga un mínimo de astucia era, no puedo andar por la vida con una diadema, solo falta que se pongan corona, ¿no? Y se hagan coronar como Bokassa, es decir, yo quiero emular a Napoleón Bonaparte. Me resulta absolutamente decepcionante. Y además agrego una cosa que me duele en lo personal. Acabo de ser jurado de un premio de innovación en transparencia y 2 instituciones oaxaqueñas lo ganaron. Entonces tú dices, bueno, además es público, o sea,
O sea, lo digo como contraste. O sea, la información es absolutamente pública y Gabino Cue hace esta cuestión que rompe moralmente la vida institucional de una Oaxaca y, por supuesto, pues decepciona a todos los demócratas que decían, a ver, Ulises era, que es cierto, era todo lo que dicen de él, eliges a otros señores con la esperanza de cambio y hete aquí, porque el Latinobarómetro acaba diciendo, oiga, pues ¿y quién cree en la democracia después de esto, no? Es decepción tras decepción que se ha dado a raíz de la alternancia. Confiamos en la alternancia porque teóricamente la alternancia iba a ayudar a contribuir a evitar toda esta cuestión de corrupciones, despilfarros, etcétera, porque iba a haber contrapeso entre los partidos, iba a haber vigilancia mutua, eso es lo que dice el esquema democrático, que en algunos países, mal que bien, ha ido funcionando poco a poco, y decíamos, bueno, con la alternancia va a ser un remedio que ayude, quizá no a resolver el 100%, porque eso no existe, pero sí va a ayudar significativamente a reducir niveles de corrupción, de impunidad, vigilancia mutua, y que se eviten estos despilfarros. Pero hemos visto que con las alternancias de los estados primero, luego la federal y luego de otros estados también, pues no se ha traducido en eso y por eso este ambiente como de decepción muy fuerte y profundo en México con esas figuras. Porque Gabino Cue había decepcionado, pero hasta ahora había sido simplemente por su falta de energía y de fuerza, frente a la gente que fue uno de los aliados también de Gabino Cue contra Ulises Ruiz y contra el PRI. Era parte de esta coalición amplia, pero luego ya le empezó a conceder absolutamente todo, más allá de lo que podría ser legítimo a la gente, y no se veía que hubiera un gobernador que pusiera orden en la cuestión educativa, digamos, en Oaxaca, pero no había habido acusaciones de corrupción hasta ahora. No había habido evidencias o de corrupción o de tráfico de influencias o de regalos que no deberían y no se podrían aceptar desde el poder, porque se va a traducir en favores hacia otros, a los que te están regalando una casa de $7 millones o lo que sea. Entonces también ya incurre, digamos, en lo que hemos visto de todos los partidos, de todos los sabores, todos le entran a la corrupción, nadie llama cuentas a nadie. Él tampoco llamó a cuentas, a final de cuentas, a sus antecesores. Es rarísimo los casos en que algún gobernador de otro partido que llega llame a cuentas por corrupción a su antecesor. Son contados con las manos de una mano, los dedos de una mano. Pero ahora con esto, lo que pasa es que no era solamente Gabino Cue, es la figura. En 2010, precisamente cuando llegó Cue a Oaxaca, se hablaba de la figura PAN-PRD. Entonces ya no es nada más la alternancia del PAN o del PRD por su lado, sino estas coaliciones del 2010 que van a quitar al PRI en varios estados, como ocurrió, y ahí vamos a tener una... Entonces yo me pregunto, el año que viene que se renueven los poderes de Oaxaca, ¿con qué partido va a regresar el PRI? Porque el PAN y el PRD es esto lo que representan ahora. Lo que está, o lo que dejó de hacer Gabino Cue, mejor dicho, eso es lo que representó el gobierno del PAN y el PRD. Sí, yo creo que a estas alturas ya debió haber reaccionado el gobernador Cue diciendo algo, pero ha dicho nada, ha dicho absolutamente nada. Y pues es un asunto muy grave. Aunque parezca una contradicción, Leonardo, no es lo mismo si hubiera ocurrido en un estado muy rico, como es California o Nueva York, en donde además los gobernantes ya llegan muy ricos, con excepción de Obama, pero Bloomberg gobernó Nueva York y ya era un millonario gigantesco, y así, que cuando un modesto servidor público, un senador moderado, llega a un estado muy pobre y muy lastimado históricamente, haga esta. Creo que es un contraste muy fuerte. Estoy de acuerdo contigo en que en cualquier lado hubiera sido una alarma. Una casa de $7 millones. Una casa Hay que decirlo con toda claridad. Es una casa de magnate. Pero no es lo mismo si la construyó Bloomberg, que ya traía su fortuna. Pero ese es rico. Claro. Aquí estamos hablando. O sea, si un gobernador Brown de California se construye una casa de $7 millones en San Diego, es un escándalo. El hombre, su propio partido tendría que decir, señor, no podemos ir con ustedes. ¿Y sabes por qué creo que no ha dicho nada, Pauli? Porque no tiene nada que decir. O sea, ¿qué dices cuando te agarran con una casa de $7 millones? Y dices, la única diferencia con la del presidente es el color. Esa es la única diferencia. Por eso me explico. A lo mejor va a decir que no es suya. Una buena parte de la campaña electoral esta que acabamos de terminar, mucha gente se preguntaba, ¿y por qué el tema de la corrupción no fue un escándalo? ¿Por qué el PRD no la denunció? ¿O Movimiento Ciudadano o el PAN?
Pues porque ya van. ¿Con qué cara vas y le dices a Peña, oiga, su casa o al PRI es intolerable lo que hace? Tus propios hombres. Y usted, señor gobernador, pues si su casa es una divinidad, o sea, vive usted como artista de Hollywood. Y eso es, digo, en donde ocurra, me parece escandaloso. Sí, claro. Hay un viejo dicho, no sé si siga todavía vigente, pero era muy mexicano. Vergüenza no es robar, sino que le caigan a uno. Y eso es lo que está pasando con la clase política. Quizá siempre robaron, pero resulta que ahora les están cayendo algunas cosas, ¿no? Decías tú, José Antonio, la alternancia significaba que un partido iba a vigilar al otro, y aquí lo que resultó es que un partido se apoya en el otro para seguir con la misma rutina que antes. Los partidos se cubren y entonces no hubo ninguna vigilancia, hubo una complicidad. Esa fue nuestra alternancia de complicidades. Sí, y habría que decir que CUE no era ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, era de Movimiento Ciudadano, que es un movimiento que está teniendo mucho auge. Pero nos vamos a un corte, no nos deje unos par de minutos. Para ligar este último bloque con el anterior, pues precisamente decíamos que los partidos, a final de cuentas, que ya se empezaron a alternar el poder en distintos niveles, incluyendo la presidencia, le entraron a la corrupción en vez de combatirla, mantuvieron la impunidad e incluso se intercambian cartas de impunidad unos a otros, se cubren las espaldas. Eso es lo que ha sucedido, salvo una que otra excepción, que por serlo no se traduce en lo que todos esperamos, y por eso es que está cobrando auge y expectativas lo de los independientes, que ya hablábamos de que gracias a que ganó un independiente, un independiente apartidista más bien, porque son independientes respecto a los partidos, pero no necesariamente respecto de otros actores o poderes fácticos, pero llamémosle apartidistas, que es más correcto. De no haber ganado el Bronco en Nuevo León, algo de lo que hablábamos la semana pasada, pues en realidad fue un diputado federal de 500, uno local en Jalisco, de muchos también, y 2 alcaldes, y ya, porque Alfaro también va por Movimiento Ciudadano, como en su momento CUE, nada más que ahora sin la coalición PAN y PRD, sino el puro Movimiento Ciudadano. Al final de cuentas estaba vinculado con un partido, lo mismo que Fernando Elizondo, que también en Nuevo León compitió, pero iba con el Movimiento Ciudadano, no iba como independiente. El caso es que se generaron las expectativas y a raíz de ello hemos tenido distintas reacciones. En los estados han puesto barreras muy difíciles de cruzar para los independientes de las próximas elecciones y las del 17, pero sobre todo el próximo año, las elecciones del próximo año, que son 12 gubernaturas. Y a nivel federal, tanto PAN con apoyo del PRD, pero también Beltrones ha dicho, tenemos que buscar la forma de facilitar y no impedir las candidaturas independientes, léanse ahora también para la presidencia de la República. Entonces, el PAN presenta una iniciativa que ya también está siendo criticada por algunos especialistas, y yo me sumo de alguna forma, porque se está yendo del otro lado. Es decir, no les pongas demasiadas barreras a los independientes, porque entonces no va a haber ninguno. En la práctica vas a estar poniendo demasiados obstáculos, 3% de firmas del padrón o hasta más en algunos estados. Y ahora le bajas a 0.5, de tal manera que relativamente más fácil puedes tener muchos candidatos independientes. Y como los partidos a final de cuentas están bajo sospecha siempre, todo lo que hacen y deciden, generalmente se están pensando en sus respectivos intereses, se ha dicho, y creo que hay que tomar en cuenta este argumento, es decir, pues es que quieren multiplicar a los independientes para que se disperse el voto. Ese puede ser, y que el PRI y el PAN, los partidos grandes, puedan más fácilmente fragmentar, por un lado, el voto de los independientes y quitarle votos a López Obrador, porque los independientes más fácilmente podrían disputarle los votos a López Obrador porque son antisistema. Claro. Y López Obrador, aunque viene por un partido, pero también es un discurso antisistema. Entonces, es difícil pensar que los partidos están favoreciendo la multiplicación de independientes solo porque tienen un deber cívico y un compromiso con esa figura. El asunto de los independientes puede ser visto desde diversos ángulos. A mí me parece que entró la reforma a la Constitución para establecer los independientes por varios factores. Uno era la crisis terrible, el descrédito de los partidos,
y de las burocracias políticas, de la clase política. Y entonces los partidos independientes, los candidatos independientes no podían ser la solución para el sistema político o para sanear el sistema político, pero fue una alcayata ardiendo de la que se prendieron muchos ciudadanos inconformes en algunas elecciones locales hasta ahora para decir, bueno, estamos contra todo esto. El Bronco dice, derroté al bipartidismo, PRI-PAN, y así otros van diciendo, vamos a cambiar las cosas a partir de hombres o de mujeres confiables que entran a la política a concursar por el poder, pero para hacer cosas bien hechas, transparentes, honradas, etc. Ahora es muy triste que esta alcayata ardiente de la que se han colgado muchos ciudadanos de buena fe esté siendo puesta en duda después de las experiencias de las que comentábamos en los bloques anteriores, de la experiencia de Fox que llega para cambiar el sistema, de la experiencia de Gabino Cue que llega con una coalición de fuerzas democráticas para cancelar todas las arbitrariedades del gobierno anterior y hacer un gobierno mucho más limpio y democrático. Y ahora empezamos a tener algunas dudas que se ponen sobre el gobierno del Bronco, que ya está pactando, nombrando a un secretario de seguridad que viene de ciertas cuestiones difíciles de justificar, un general, ¿verdad? Y de otros intereses que representan los poderes fácticos que apoyaron en algún momento en su campaña al Bronco económicamente para poderlo sacar adelante, pero ya se está poniendo en duda esta alternativa, esta única alternativa que aparecía en el horizonte, que no fuera una alternativa radical, ¿no? Yo creo que la reacción antipolítica ha llevado, antipartidos, por los excesos que ya hemos comentado, sí ha llevado una especie de idealización que todo lo que está fuera del sistema de partidos necesariamente es bueno. Y yo creo que hay que recordar que pues ciertamente puedes tener candidatos que te llenen de esperanza. Yo creo que el Bronco llenó de esperanza a los neerlandeses y espero que no fracase, espero que entregue buenos resultados y pueda ciertamente ser, digamos, un experimento, digamos, atractivo, igual que espero que Alfaro lo haga muy bien. Puedes tener a los Salvador Nava, que también movieron un espíritu cívico interesante, pero puedes tener a los doctor Simi, puedes tener a un tipo como Cuauhtémoc Blanco, que es hoy el alcalde de Cuernavaca, y también son sociedad civil. Tú no le puedes decir al doctor Simi, es que los ciudadanos siempre son buenos y usted no entra en esa categoría. Por tanto, esta idea de que gente que no está vinculada a un partido necesariamente va a hacer mejor las cosas es altamente riesgoso. Lo que yo veo, Crespo, es que más que discutir sobre la legislación específica de los candidatos independientes o no partidistas, como finalmente se les llame, el gran tema es cómo haces más permeables a los partidos a las corrientes de opinión. Es decir, el monopolio de las candidaturas lo siguen teniendo ellos. Es decir, ¿cómo haces para que los liderazgos encuentren el camino de las candidaturas dentro de los partidos? O sea, yo creo que las estructuras, desde Morena hasta el Revolucionario Institucional, te dan como un arco parlamentario, un arco ideológico, lo suficientemente amplio como para que la gente pudiera acercarse. Para mí el problema es que los liderazgos sociales sienten que entrar a ese universo sigue siendo tremendamente desprestigiador, y creo que es lo que tenemos que resolver. Finalmente no creo que se pueda construir una democracia sólida sin partidos. Un independiente puede ser muy popular, pero llega sin mayorías en el Parlamento y al final acaba pues como Fujimori, acaba como todas estas experiencias que no han tenido buen fin. Creo que el gran tema sigue siendo cómo abrir esas compuertas que hoy son los partidos a que sean mucho más representativos, que es su función original. José Antonio, tu hipótesis es realmente maquiavélica y es muy buena. ¿Cuál fue la primera reacción desde el tiempos en que el PRI era el único y no tenía ningún problema? Crear partiditos, el PARM, crear 2 o 3 ahí, que dejar al PP que hiciera el ridículo durante un tiempo. Y bueno, 4 décadas. ¿No? 4 décadas. Y dejar más o menos que eso pareciera democrático. Luego ya dijeron, no, ahora en serio, hay que crearlos para dividir. Entonces ya viene Nueva Alianza, otros, y realmente sí logran. Ahora, cuando ya se abre la pluralidad,
con quitarle 2 o 3% a ese que tú no querías, que en general es Andrés Manuel, ya lo estás neutralizando. Y ahora entonces vamos un paso más. Es la misma estrategia. Primero partiditos para que pareciera democrático, luego partidos que no van a ganar, pero sí van a quitarle votos a quien está insatisfecho. Y ahora ya no partidos, sino los llamados candidatos independientes para que hagan exactamente la misma tarea. Es una estrategia, bueno, inteligente, perversa, pero inteligente. Y por eso algunos de los que discuten la cuestión de los independientes dicen, sí, pero algunos lo que quieren es un candidato independiente, pero que sea uno solo para que congregue el voto y pueda derrotar a López Obrador. Pero esto del PAN y del PRD es fragmentar a muchos independientes para que el que gane no sea un independiente, sino que gane el PRI, o en su caso el PAN, que prefieren ganar ellos a que gane un independiente. Estoy de acuerdo con Leonardo de que lo que hay que discutir bien es el alcance de la figura. Yo tampoco creo que los independientes son la solución o que el hecho de no ir con un partido te garantiza lo que hemos criticado a los partidos. Yo lo he visto a los independientes como una forma de presionar a los partidos para que los partidos acepten cada vez nuevas reglas que permitan que los ciudadanos tengamos mayor control, que podamos emitir mayores castigos y premios a los propios partidos, no sustituir a los partidos por independientes porque eso se te desmorona todo en una situación ingobernable. Pero que los partidos sí hagan algo porque hasta ahora no han tenido los incentivos necesarios para realmente darnos mecanismos, darnos instrumentos y los que nos han dado los pervierten de inmediato. La propia candidatura independiente nos las concedieron en 2012, la reelección que trae un candado ahí para que los partidos sigan ejerciendo, lo de la consulta popular que a final de cuentas no se puede consultar casi nada. Ellos mismos desvirtúan las figuras y el cambio sigue siendo cosmético. Entonces, no nos dan realmente instrumentos a los ciudadanos, gatopardista, cosméticos, que no nos permiten realmente ejercer un mayor control sobre los partidos. Y creo que los independientes ayudan a generar esta presión, pero no resuelven el problema. Pero en fin, se nos termina el tiempo. Habrá mucho que discutir de aquí al 18 sobre todo esto. Nos vemos la próxima semana.